cada mañana al despertar cantábamos, sé que en ti puedo confiar. Cada mañana nosotros podemos confiar. Y decía que qué buena la oración porque oraba Luis, Señor, que podamos reconstruir. Y hoy vamos a hablar acerca de reconstruir. Y él comenzaba diciendo, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Y uno de los textos que nosotros tenemos para hoy vamos a leer juntos en Nehemías, el capítulo 8, terminando hoy nuestros 14 días de ayuno y oración. Qué bueno comenzar el año presentándole a Dios nuestros días y diciéndole, Señor, lo que venga, lo que viene, es contigo y para ti y por ti. Ayúdanos a caminar de esa manera. Y uno de los textos que me ha sostenido en la vida y que me ha sostenido en estas últimas semanas es precisamente en Nehemías 8:10, cuando el escritor dice, no estén tristes, el gozo del Señor es su fortaleza. Y estaba pensando en aquellas cosas que me suelen pasar. Estaba pensando en una canción muy del tiempo mío y de Fresia probablemente, y de algunos otros que recordarán que cantábamos hace millones y millones de años, tal vez Lesbia, no por lo de millones de años, sino porque que cantábamos y decíamos, el gozo del Señor mi fortaleza es. Si tienes este gozo puedes tú cantar, si tienes este gozo puedes tú gritar. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Pastor Dani, ¿cómo iba en el piano? Porque la tengo como decía, la vengo cantando desde ayer. Y sé qué vamos a hacer como los niños, porque yo les voy a enseñar esa canción a los que no se lo saben. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Otra vez, el gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes este gozo, si tienes este gozo, puedes tú cantar. Si tienes este gozo, puedes tú gritar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Y su gozo sin medida Él te da. Ahora, cuando digamos gritar, vamos a decir gritar. Por eso es lo máximo trabajar con niños. Porque ellos no tienes que decirle dos veces. Nosotros los adultos hacemos como que, hello Erika, ¿qué te pasó? Hello. Pero vamos a cantarlo una vez más, con mucha alegría, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si te quieres levantar, si quieres aplaudir, si quieres decirle al Señor, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes este gozo, si tienes este gozo puedes tú cantar. Si tienes este gozo puedes tú gritar. Si tienes este gozo puedes tú cantar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Voltéate con alguien y dile, puedes tú gritar, puedes tú gritar, puedes tú gritar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué bueno es Dios. De eso se trata, venir a la iglesia.
de gritar. Vamos a ir al libro de Nehemías, terminando hoy, y vamos a leer en el capítulo 8, vamos a leer todo el capítulo 8, lo vamos a leer juntos, y vamos a concentrarnos en 3 directrices que encontramos en el texto. Recuerden siempre, y lo vamos a ver aquí, que la idea de estudiar la palabra es precisamente estudiar la palabra. Y el objetivo principal cuando nosotros comenzamos a leer Nehemías, y agradezco a Dios por la vida de Erika, que durante todos estos 14 días nos estuvo haciendo cápsulas de Nehemías en el chat de la iglesia, videitos. El propósito principal era reconstruir la muralla. Años antes había llegado un grupo con Esdras, y años antes había llegado un grupo con Zorobabel y otros que habían, eso lo vemos reflejado en el libro del profeta Ageo, al final del Antiguo Testamento, y Malaquías, que habían llegado a reconstruir la ciudad, el templo. Recuerden que habían pasado alrededor de 150 años para el tiempo de Nehemías, 140, 150 años desde la caída de la ciudad por los babilonios. Entonces ellos habían estado regresando paulatinamente durante esos años a reconstruir. Y como leímos en el primer capítulo de Nehemías, el objetivo inicial de Nehemías era llegar a la ciudad y reconstruir la muralla. Y nosotros pudiéramos quedarnos, y nos quedamos asombrados con todo lo que sucedió con Nehemías, con el pueblo, cómo en 52 días ellos repararon la muralla que había estado devastada por tanto tiempo, y cómo Dios había estado con ellos en medio de la persecución, de la oposición, cómo la oposición había nacido desde adentro, no solamente desde afuera. Y uno puede quedarse en el capítulo 7 cuando uno dice, terminaron la muralla, se terminó el trabajo. Sin embargo, a partir del capítulo 8 vamos entendiendo que el propósito de Dios no solamente era la reconstrucción de la muralla por lo que la muralla significaba. La muralla significaba protección, defensa. Representaba que era una ciudad y no una simple villa, por decir algo. Le daba identidad a la ciudad. Esto era importante desde el punto de vista de lo nacional, de las raíces, de lo cultural, de lo social, de volver a ser los israelitas y los judíos quienes habían sido. Sin embargo, el propósito de Dios, y esto lo podemos inferir para nosotros, no es solamente quedarse en lo externo. Cuando Dios trata contigo y conmigo, a veces a nosotros nos gusta que se vea un trabajo externo, por decir algo. Oramos por nuestra salud física, porque necesitamos nuestra salud física para funcionar, para movernos, para ser personas, para trabajar. Y cuando es muy obvia la salud, bueno, uno de los grandes deseos que uno le desea, valga la redundancia, a los demás cuando viene un nuevo año, le decimos a la gente que sobre todas las cosas tenga salud, porque con salud uno ya es suficiente, ¿no? Lo demás uno viene después. Sin embargo, la salud física, por externa y necesaria que sea, no es la meta última de Dios en nuestras vidas. La meta principal de Dios en nuestras vidas es trabajar en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, en la reconstrucción de aquello que se ha desbaratado, que se ha roto, y que a veces nosotros vamos por allí sin ser conscientes de que tenemos como una serie de hoyos o de boquetes en nuestra alma, nuestras emociones, nuestro espíritu, y así vamos funcionando, y no nos damos cuenta de que lo que adentro está mal y no lo vemos, puede seguirse deteriorando. Y llega un momento en que no nos damos cuenta y hay un gran vacío en el corazón. Y cuando llegamos a este capítulo 8, yo creo que escribí mal ahí, no. Nehemías capítulo 8, vamos a leer primero el capítulo juntos.
me gusta este ejercicio de leer juntos las Escrituras. Y vamos a encontrar tres principios, les decía, que tienen que ver con esa reconstrucción interna a la que apunta Dios, esa reconstrucción espiritual, esa reconstrucción personal, esa reconstrucción como iglesia. A través de los siglos, cada cierto tiempo se ha levantado en X lugares del mundo los llamados avivamientos. Y hay quienes se ponen, en general, el mundo cristiano se pone muy contento cuando hay un avivamiento. Cuando nosotros pensamos en el significado de la palabra avivar, quiere decir darle vida a algo que se está muriendo, que está por morir o que está muerto. Avivar. El profeta Habacuc le dijo al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y cada cierto tiempo se aviva la obra de Dios en medio de los tiempos, en los pueblos, en las iglesias, en las naciones, en nuestra vida particular. Nosotros deberíamos vivir avivados en Cristo. Deberíamos vivir constantemente en una relación con Él, que nosotros podamos estar seguros, como decíamos la semana pasada, aunque no lo sintamos, porque es más que un sentimiento. Nuestra relación con Dios es nuestra vida para ser vivida. Entonces, cuando pensamos en avivamiento, vamos a llegar a la conclusión que a la final es lo que sucedió por medio de Nehemías, de Esdras y de los eventos que se venían dando a partir del regreso del cautiverio, tenían que ver con un avivamiento nacional, un avivamiento familiar, un avivamiento individual de la obra de Dios en medio de ellos. Entonces vamos a ir leyendo a partir del capítulo 7. No sé si se dieron cuenta lo largo que es el capítulo 7. Tiene 73 versículos. Parece un salmo. Quiero comenzar leyendo esta es la Nueva Traducción Viviente, con la última partecita, porque se va hilada con lo que sigue del capítulo 8, el verso 1. Entonces, vamos a leer juntos, vamos a leer pausado, pero a buen ritmo. Cuando yo diga 3, 1, 2, 3. En octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Ahora, los que subrayan su Biblia pueden marcar allí, se reunió con un mismo propósito. Otras versiones dice todos como un solo hombre. Esa expresión como un solo hombre se traduce, o el sentido es con el mismo propósito. Filipenses dice el mismo sentir, ¿sí? Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Pausa. Esdras ya tenía unos 14 años viviendo en Jerusalén y durante esos 14 años él había comenzado este proceso de enseñar, de formar otra vez a los levitas, de enseñarles otra vez qué era la ley de Moisés. Recuerden que era un pueblo que había vivido esparcido en diferentes naciones, sobre todo en Babilonia, y que les tocó reconstruir desde cero su propia identidad, inclusive la religiosa o la mosaica. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres, a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Pausa. Por eso no excluimos a los niños del estudio de la palabra de Dios. Los niños cuando tienen capacidad de entender, hay que incluirlos en la enseñanza. No le decimos usted vaya a dormir porque usted no entiende esto. Les enseñamos la palabra. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley, desde la mañana temprano hasta el mediodía. Unas 6 horas leyendo y enseñando. Gracias por darme este buen ejemplo, Esdras.
Yo les contaba, creo que a varios les he contado, cuando íbamos, yo era adolescente, también lo vivió mi esposo, quien por cierto hoy cumple 40 años de casado conmigo y no lo ha recordado. Esto lo iré recordando durante toda la semana. Por 40 años. ¿Tú te acuerdas aquel domingo que estábamos? Cuando nosotros estábamos adolescentes o más jóvenes, íbamos por diferentes lugares sobre todo del país, pero sobre todo en Colón, nos metíamos con mis padres o con mi papá dentro de poblados que estaban cerca del lago Gatún, que son horas de camino, y había iglesias pequeñas, y nosotros llegábamos a predicar o enseñar. Iba preparado iba preparado Guillermo a predicar, y se hacía el culto, pero con la característica de que ellos decían bajaba, venía gente de los poblados de alrededor, que podían tener 5 horas caminando, 4 horas caminando, 8 horas caminando para llegar al sitio de reunión. Entonces nosotros llegábamos, yo con mi clásica pandereta, que Mario me la escondió, yo con mi pandereta, y así llegábamos y no había nada de esto, obviamente, y teníamos un culto y cantábamos y luego pasaba alguien y predicaba media hora, 40 minutos, decíamos amén y la gente sentada esperando. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Y quedaba mi papá, tú predica, me seguían, tú predica. Y a veces nos íbamos hasta la madrugada o casi dábamos la vuelta a la mañana haciendo cultos toda la noche. Y en mi mentalidad entre joven y adolescente decía, pero ¿por qué no vamos a dormir? Y hasta que alguno de ellos me dijo, hermana, que nosotros no los vemos en años, y cuando venimos de tan lejos nosotros queremos escuchar la palabra, tenemos hambre de la palabra. Y a veces nosotros tenemos aquí propaganda. Si decimos, vamos a cantar 40 minutos, ¡güey! Y la prédica 20 minutos, ¡güey! Pero si decimos, vamos a cantar 20 y prédica 40, ay pastora, es que uno no se concentra tanto con una prédica tan larga. Hay una tendencia mundial, lastimosamente, se lo digo con conocimiento de causa, en que la iglesia cristiana está demandando a sus pastores y está moviéndose con la idea de que, número uno, las prédicas no sean tan largas porque o no hay tiempo, o es muy aburrido, o no entendemos que mejor es más tiempo en la alabanza porque Dios se place en la alabanza de su pueblo. Y estamos en un mundo en donde cada vez que se hacen encuestas en el mundo que se supone que es un mundo que debe conocer la palabra, se da uno cuenta de que hay un gran desconocimiento de la palabra de Dios. Yo te animo a que uno de los grandes desafíos de tu año sea conocer la palabra de Dios, sea leer la palabra, sea estudiar la palabra. Dice que durante prácticamente 6 horas estuvieron atentos escuchando. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Pausa. Esta era otra de las características por muchos años en la iglesia a lo largo de los siglos. Cuando tocaba el momento de leer la palabra, al inicio de la reunión o para la prédica, automáticamente toda la iglesia se colocaba de pie. Ahora tenemos que rogar que apaguen los celulares para poder. ¿Cómo van cambiando los tiempos? ¿Cómo nos vamos moviendo? No dice Erika, es que es propio de la época. Sí, es propio de la época. A lo que voy es al sentir
sentido de reverencia, de respeto, del entendimiento, por poco que tuvieran, de que lo que estaba sucediendo era especial, era importante. Dice, entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. ¿Por qué les digo que me gustan los niños? Porque si nosotros cantamos una canción y le decimos a los niños, levanten las manos, todos levantemos las manos, los niños van a hacer. Y habrá alguno que se va a rodar por el piso y usted está esperando que levante la mano y está feliz, pero esos son los niños. Pero cómo nos cuesta, a veces nosotros con adultos decimos, levantemos las manos al Señor y usted levantemos, habrá algunos que hacen así y habrá otros que hacen. Porque hay un significado emocional detrás de la acción de levantar las manos. Tiene que ver con, levante las manos. Tiene que ver con me rindo. Tiene que ver con rendición. Y desde el punto de vista espiritual tiene que ver con te reconozco, Señor, levanto mis manos a ti, me rindo. Y desde el punto de vista espiritual tiene que ver con sujeción. Porque nosotros no solamente nos estamos llamados a rendirnos ante el Señor, sino a sujetarnos, que son dos cosas diferentes. La sujeción tiene que ver con, ok, voy a hacer lo que tú dices. Y el pueblo dice con las manos levantadas, después de haber leído, de haber sido conmovido, de haber sido expuesto al texto, el pueblo dice con las manos levantadas, exclamó amén, amén. Amén se traduce así sea, o sea, que así se cumpla, que sea de esta manera. Es una afirmación. Entonces dijeron, amén, amén. Entonces cuando nosotros le decimos y le estamos diciendo, por ejemplo, si yo les dijera ahora, Dios es bueno y su misericordia es para siempre, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Amén, amén. Es una expresión, una forma en que ellos levantaron sus manos y reconocían a Dios. Y dice la segunda forma, luego se inclinaron y con el rostro a tierra. Si nos cuesta levantar la mano, no quiero preguntarles cuánto nos cuesta inclinarnos con el rostro a tierra. Se los dejo de tarea. Dice, adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. ¿Cuál es la imagen? Como hacer grupos pequeños en donde cada uno de los levitas comenzó a explicarle al pueblo la ley, a instruirlos, a enseñarles la importancia del grupo pequeño para estudiar, porque en grupo pequeño uno pregunta mejor, uno entiende mejor, no queda tan lejos. Los levitas estuvieron allí, fueron formados por Esdras a lo largo de esos 14 años anteriores. Dice, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Si usted ve una película rusa en ruso y usted no sabe ruso, y una película hermosa con paisajes, con edificios, con digamos que el siglo XIX, no sé, y esos vestidos y los carruajes, y usted ve toda la película. Y hay momentos en que alguien llora en la película y usted llora acá, usted es un reflejo de las emociones que pasan en la película. Termina la película y usted puede decir, qué hermosa película. Y yo le pregunto, ¿de qué era la película? No sé, pero no la viste toda, es que yo no sé ruso. ¿Y cómo sabes que estaba bonita? Ay, es que se veía tan bonita y tan emocionante. Si uno no entiende el lenguaje, si uno no comprende el significado de algo, ese algo, por bonito que sea, no tiene ninguna implicación
en la vida de la persona que estuvo expuesta a ese momento, a ese evento. Usted puede venir y yo le puedo, yo no sé griego, pero que yo me pase aquí diciéndole sí, porque el griego dice es tal cosa y dice tal cosa, y usted me va a estar mirando como la película rusa. Y yo misma voy a estar como en la película rusa porque yo no sé ruso, no sé griego. ¿A dónde quiero llegar? A que nosotros necesitamos ir al texto bíblico para que lo entendamos con claridad. Y si nosotros no lo entendemos con claridad, debemos pedir ayuda o buscar, en este caso, levitas o escribas, o en este caso, los pastores, los que enseñan en la iglesia. Debemos buscar, hay libros muy buenos de referencia con comentarios, pero la idea del texto bíblico no es ni que suene bonito, ni que suene complicado, ni que suene misterioso, ni que suene antiguo. La intención del texto bíblico es que el mensaje llegue con claridad, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y la palabra de Dios cumple el propósito por el cual Dios la está enviando. Y Dios te da la palabra para que tú la entiendas, para que llegue a tu memoria, a tu sentido, a tu cognición con claridad, para que podamos entender lo que significa. Y dice que ayudaban al pueblo a comprender. Podemos predicar 6 horas y si en esas 6 horas nada queda claro, de nada sirvió. Podemos estar aquí presentes. Siempre me encanta esa forma de explicar la capacidad de escuchar que tenemos los seres humanos. Usted puede estar aquí oyéndome y no escuchándome. Y usted puede estar sentado frente a mí fijamente, y yo estoy pensando, wow, me están poniendo atención, qué emoción. Pero usted puede estar mirándome, oyendo mi voz, y su mente estar en otro lado. Y puede estar pensando, ¿habré dejado prendida la llave de gas? Mañana, ¿qué es lo que tengo que llevar a la universidad, a la escuela? ¿Qué es lo que vamos a almorzar hoy? Si fuera mi papá, estaría pensando qué vamos a comer hoy. Porque nosotros tenemos la capacidad de hacer esto. Es una especie, me divido y escucho, oigo la voz, el sonido, pero tengo la capacidad de abstraer mi mente y ponerla en otro lugar. Nosotros debemos esforzarnos para poner atención. El pueblo estaba poniendo atención a lo que les estaban explicando, si no, no tiene sentido. Luego Nehemías, seguimos, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamente ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Imagínense que les comienzan a explicar a un pueblo que había sido desterrado, que a ellos no les habían enseñado esta ley. Ellos no entendían por qué años atrás esa nación había sido tan gloriosa, había tenido grandes reyes, grandes edificios, y luego había sido llevada cautiva. Ellos no entendían. Y cuando ellos comienzan a escuchar la explicación, imagínense cuando ellos llegan a Deuteronomio y comienzan a leer que Dios le dijo a Moisés: el Señor tu Dios uno es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si, Deuteronomio 28, si le das la espalda a Dios, si haces las consecuencias de la desobediencia, y le dice: serás llevado, sacado de tu tierra, serás vendido como esclavo, perderás las cosechas. Y ellos estaban escuchando la historia de su vida y ahora entendían por qué había sobrevenido sobre ellos tanta desgracia y tanta fatalidad. Y entonces ellos comenzaron a llorar, a compungirse mientras escuchaban.
Luego Nehemías les dice, vamos al verso 10. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Sí, se dieron cuenta que tenían razones para llorar, de todo lo que habían perdido. Sin embargo, Nehemías le dice, ¿sabes qué? Esta es la realidad, pero hoy no es un día para llorar. Hoy no es un día para estar triste. ¿Por qué? Dice, porque hoy es un día sagrado, hoy es un día de fiesta. Hoy es el día en que podamos recordar que el gozo del Señor nos hace fuerte. Eso es lo que nosotros vamos encontrando en el resto de la Escritura. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, de aquí en adelante, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta para alcanzar el propósito por el cual fui llamado. Todo lo que viví queda atrás. Pablo escribió, porque ahora somos nueva creación y todo lo que es pasado queda atrás, todo es hecho nuevo. Isaías escribió, ustedes pregunten, ¿no se han dado cuenta? Dios va a hacer algo nuevo. Dios puede hacer cosas nuevas. La idea de quedarnos enfocados en aquello que salió mal, en aquello que no hicimos, en aquellas desgracias, en lo que nos hicieron, en las tristezas, en las pérdidas, en el dolor, en lo mal que me porté, en lo mal que hice, en lo mal que me hicieron, es una decisión de vida. Mientras nuestro enfoque sea en lo malo, en lo equivocado, en lo doloroso, nuestra mente, nuestras emociones van a quedarse atrapados allí. Cuando entendemos que la obra de Jesucristo es completa, es integral y vino a sanar, vino a pagar el precio para que nosotros tengamos paz y tengamos salud y tengamos comunión con Dios por medio de Jesucristo, entonces entenderemos que no hay que vivir aferrados al dolor, al trauma, a la pérdida, a la desgracia, a quedarnos con la cabeza puesta en lo que está mal, sino que nos levantaremos y diremos, el Señor tiene algo nuevo, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y el gozo del Señor, ese que no nace de mí, el gozo del Señor no nace de ti. Tú no lo puedes producir. Hay otra canción viejita que no la vamos a cantar, pero que decía, el gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. Esa no sé, esa ya es más antigua. El gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Por tanto, no me lo puede quitar. El gozo, la alegría que te produce el mundo, lo material, lo temporal, es un gozo, es una alegría circunstancial, temporal, se va en el momento. A mí me das un regalo en el momento y la alegría puede ser impresionante. Tú llegas y me regalas una planta o me regalas un chocolate y yo quedo, ¡oh, qué emoción! Y luego llego a la casa y digo, ¿la planta dónde la pongo? No me cabe una más, ¿dónde la pongo? Y luego la planta se me está muriendo. Y luego hay que no regué la planta. Las cosas materiales, aún los logros personales, profesionales, ese gozo que se genera dentro de nosotros es temporal. ¿Es malo? No, porque Dios nos ha dado la capacidad de alegrarnos. Es bueno estar contento. Pero el gozo, la alegría que permanece a pesar de la dificultad, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de las circunstancias que nosotros no podemos manejar, no nace de nosotros. Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Por qué? ¿Quién hace saltar el gozo? ¿Quién produce un gozo que es permanente? Solamente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Nehemías les dice, no estén tristes, está bien, estamos llorando, miren lo que nos ha pasado, miren lo que hemos perdido, miren las circunstancias o la condición a la que hemos llegado, pero tenemos dos opciones. O nos quedamos llorando y lamentando, o nos levantamos
y seguimos caminando en el gozo del Señor. ¿Vas a tener fuerza? Probablemente no. Probablemente no puedas tú producir la fuerza para seguir adelante, pero el gozo del Señor te va a fortalecer. Dice, el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. El 9 de octubre, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. ¿Se dan cuenta? Primero, todo el pueblo escuchó. Luego el pueblo fue dividido en grupos pequeños y los levitas fueron con esos grupos a seguirles explicando. Y luego dice que llamaron a los jefes de familia para explicarles por qué a los jefes de familia. Porque la enseñanza de la palabra de Dios tiene que ver también con jerarquía, con liderazgo. Los padres de familia son los responsables de que en su casa se conozca la palabra de Dios. Los que son padres en este lugar y tienen hijos, no esperen simplemente que en la iglesia se les enseñe a los niños o a los hijos la palabra de Dios. Los padres de familia en casa tienen que enseñar a la familia la palabra de Dios. Pero ay, si el padre o los padres de familia o las autoridades en casa no entienden la palabra, ¿usted qué cree que van a explicar? ¿De dónde han salido tantas malas interpretaciones de personas que sin conocer aprenden mal y enseñan mal? Entonces dice, por eso les dijo, los jefes de familia se reunieron con el escriba para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas sus ciudades en Jerusalén que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. Así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios o en las plazas justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Siglos que no habían celebrado estas fiestas, habían quedado establecidas por Dios. Y dice que desde los días de Josué, hijo de Nun, no habían vuelto a celebrar la fiesta de esa manera. Tremendo. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada uno de los 7 días del festival. Luego, al 8º día, realizaron una asamblea solemne como lo exigía la ley. La reconstrucción de las murallas había sido un paso, pero lo que seguía era aún más importante que la reconstrucción física de las murallas. Tenía que ver con la reconstrucción del pueblo, de su vida. Y Dios, cada vez que trata con nosotros, quiere reconstruir en nuestras vidas aquello
que se va malgastando, se va maltratando, que se va desgastando o rompiendo con el paso del tiempo. Hay matrimonios que a este momento, hoy, están sufriendo desgaste. Matrimonios que tienen o muchos años juntos o muy poquitos juntos. Y que luchan y tal vez no se levantan aquí y dicen, pastora, yo tengo problemas. Tal vez no, pero están ahí el desgaste, hay problemas. Hay personas que tienen que tomar decisiones y pasa el tiempo y no toman decisiones y la vida sigue pasando y sigue pasando. Hay otras personas que están luchando con situaciones en su vida que tienen que ver con comportamientos, algunas con adicciones, otras con conductas que les hacen daño y que Dios no aprueba. Algunos están luchando con manera de ver la vida y van luchando con, yo quiero ver la vida como yo quiero. La sociedad tiene una vida de ver la vida y Dios tiene otra manera de definir la vida. ¿Cómo voy a vivir? Y son conflictos que vamos llevando a lo largo de nuestra historia. Y esos conflictos que vamos llevando, nosotros estamos llamados a volvernos a Dios y decirle, Señor, reconstruye. Reconstruye. Mira en mi vida y trabaja en mi vida. Pero hay 3 componentes y con esto quiero terminar. Porque lo que hemos hecho es una exposición del texto. Hay 3 componentes en esta historia que nos encaminan hacia la reconstrucción. Número 1, la comunión. Dice que todo el pueblo se juntó en un mismo sentir, con un mismo propósito. Pablo habla de esa comunión. Les ruego que tengan un mismo sentir, que piensen lo mismo, que sientan lo mismo. Aquí tiene que ver con que nosotros estamos llamados, la comunión, esta unión nuestra, tiene que ver en lo vertical y en lo horizontal. Nosotros necesitamos tener comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios y solo tenemos religiosidad, nosotros no vamos a entender el concepto de una vida reconstruida y tratada por Dios. No lo vamos a entender, porque nos va a costar el siquiera percibir o definir de qué se trata. Pero tiene que ver con mi relación con Dios y tiene que ver con mi comunión, con mi relación horizontal. Me gusta mucho un concepto que estaba estudiando en estos días, que cuando entró el pecado en Génesis, el ser humano perdió la comunión con Dios, la comunión con los demás y la comunión consigo mismo. Porque perdió la comunión con Dios. Dijo, no, tuve miedo de ti, tuve miedo. La comunión con los demás. Adán dijo, ella fue. La mujer que me diste, ella, enseguida. Ella misma fue. Y perdió la comunión consigo mismo. Tuve vergüenza porque estaba desnudo. Enseguida que entró el pecado en el ser humano, se rompió la comunión. Y nosotros a lo largo de nuestra vida con Dios, corremos el peligro de mantener una vida en que si hay comunión, no hay comunión, no entiendo la comunión, no le doy la importancia que tiene, tengo y pienso, estoy bien con Dios, aunque no le hable a media humanidad, aunque no odie. Señor, tú sabes que yo los odio, pero llénalos con tu amor. Esa oración no tiene ningún sentido. Señor, yo te pido que le caigan 10 misiles, pero ten misericordia. ¿Dónde está el sentido? Para que pueda haber comunión con los demás, para que yo no agarre y sea autodestructiva y me levante cada mañana diciendo yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé, para que tú no te levantes todos los días diciendo esta vida no vale nada, para que esto no tiene sentido, me hubiera buscado otra cosa mejor, yo ni siquiera debería estar aquí, qué tragedia de vida. Para que uno no esté así en la vida, uno tiene que tener seguridad interna y convicción interna de quién es uno. Y eso es lo que te da estabilidad y comunión contigo mismo. Y esto lo produce
Dios, porque el que sabe, como leíamos en el Salmo 139, cómo te formó, cómo te tejió en el vientre de tu madre, cómo te hizo, con qué propósito te hizo, es Dios. Y tú eres valioso a los ojos de Dios, porque Dios te hizo conforme a su imagen y semejanza. Comunión con los demás, comunión conmigo misma, comunión con Dios. El pueblo fue llamado a comunión. Y ellos se reunieron, dice, todos con un mismo propósito, escuchar la palabra. Quiere decir que el segundo principio en este texto que nosotros vemos es que la vida del creyente, la vida del cristiano, la vida del pueblo de Dios tiene que girar en torno a la palabra. No hay algo que no va a venir un avivamiento a tu vida, un avivamiento en la iglesia fuera de la palabra. Si no hay palabra de Dios, no va a haber todo lo demás, porque Dios nos ha dado su palabra como fuente. Como fuente. Y esa es una de las razones por las cuales va a regresar al Facebook el panorama bíblico de los lunes. Porque la palabra. Nosotros como iglesia tenemos que mantenernos y nuestro énfasis como pastores, aquí con los pastores, es enseñar la palabra. Nosotros pudiéramos pararnos aquí y dar una infinidad de información que tenga que ver con motivación, con política, incluso con testimonio personal. Cualquiera de nosotros cuatro, los pastores o los que predican, pudiéramos pararnos aquí y hablar de nosotros 1 hora, 2 horas, 3 horas y decir, mira, es que Dios me hizo esto, Dios me hizo esto y Dios me hizo esto y yo respondí de esta manera, y de repente el mensaje quedaría circunscrito a mí. No, señores, Erika Harris no murió por nadie en la cruz del Calvario. Erika Harris no es el centro del mensaje ni es la dueña de ningún poder. El centro del mensaje es Jesucristo y su mensaje está en el texto sagrado. Estamos llamados a conocer la palabra, a predicar la palabra, a enseñar la palabra. Lo mismo con los grupos de vida. No se entretenga hablando de cualquier cosa ni de películas como Gladiador. Céntrese en la palabra. Céntrese en la palabra. Hay que aprender la palabra. ¿Cómo vamos a formar? A veces nosotros podemos discutir qué vamos a hacer con esta generación que se levanta. Y hemos hablado de la batalla cultural y de todo cómo entra así como un río. Toda la información, todas las redes sociales, todo lo que ven los muchachos en las plataformas digitales, los juegos. Y uno dice, ¿cómo hace uno si ellos no quieren saber de nada de Dios? Usted confíe en enseñar la palabra. La palabra sola hace vida y ella produce resultados. Confíe en el Señor y enseñe la palabra. Tiene a sus hijos pequeños, siente a sus niños pequeños y hagan altar familiar. ¿Cuántos han hecho altar familiar con sus niños pequeños alguna vez? Con sus niños. Un altar familiar es sentarse la familia, el papá, la mamá o la mamá, los que estén en la casa y se sientan y toman un texto bíblico, van con las historias bíblicas y leen la palabra, le explican a los niños. No tienen que quedarse las 6 horas que se quedó Esdras. 20 minutos, 25, depende de la edad de los niños, 25 minutos. Enseñarlos a orar, ponerlos a orar. A nosotros nos ponían a orar por la comida y antes de dormir. Y teníamos una misma oración que repetíamos todas las noches. Y la repetíamos a tanta velocidad que no significaba nada. Señor, te damos gracias por este día, vela nuestro sueño en el nombre de Jesús, amén. Así orábamos. Que si alguien me entendió. Vela nuestro sueño. ¿Sí? En el nombre de Jesús, amén. Señor, te damos gracias por esta comida, dale a los que no tienen. En el nombre de Jesús, amén. Y eso era, y cuando nos ponían, te toca orar. Pero ahí, no, aunque con la cara, ahí estábamos nosotros orando porque nos tocaba orar. Y ahí es que se queda la palabra en los corazones. ¿Usted va a hacer algo con la palabra? Usted no puede hacer nada con la palabra. Dios es el que produce el querer como el hacer. Pablo dice, yo sembré,
Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero si no hay una semilla sembrada, ¿qué va a germinar? ¿Qué fruto se va a producir? Esa es la esperanza de muchos padres que yo he conocido a lo largo de años, que me han dicho, mi hijo, mi hija se fue al mundo, se alejó del Señor y está lejos del Señor. Pero yo estoy confiando en el Señor que esa palabra que fue sembrada algún día germinará y producirá fruto y el Señor la hará crecer. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra, que hace la palabra. Usted siembre la palabra en la vida de sus hijos. Y en tercer lugar, en este proceso de reconstrucción, ¿qué encontramos? Obediencia. Ellos estaban emocionados leyendo la ley, escuchando la ley, entendiendo la ley, lamentándose por lo que se había perdido, llamados a alegrarse por lo que ahora tenían. Pero al seguir viendo en la palabra se dieron cuenta de que había cosas que ellos habían sido llamados a hacer, no decir y no sentir. Decíamos la semana pasada, no es un sentimiento. Ahí que se siente tan bonito la prédica. La prédica no es para que se sienta bonito. La prédica es para ponerla en práctica. La palabra de Dios no es para alimentar. Usted sabe que hay una gran cantidad de profesores académicos en universidades top en todo el mundo que enseñan Biblia y no son cristianos. Y enseñan Biblia desde su ateísmo. No, ni siquiera creen en Dios, porque enseñan la Biblia como un libro, con todo lo que implica un libro, con toda la información, con toda la literatura, con todos los géneros, etcétera, 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 como una maravilla producida por la humanidad. La iglesia no está llamada a ver la Biblia como una maravilla producida por la humanidad. La iglesia está llamada a ver la Biblia como la palabra de Dios, nuestra norma de fe y conducta. Y cuando nosotros nos enfrentamos a ella y vamos descubriendo que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no es para decir next, ese no me gustó. Y uno comienza, es que depende del prójimo. Nosotros somos buenos para argumentar, es que depende del prójimo. Es que hay cada prójimo. Es que mira, no sé si han visto un meme que anda por ahí, que saca la cara de una niña y que dicen, el pastor te dice, mira al que está a tu lado y dale una sonrisita, algo así. Y entonces, y después ponen, y el que está a mi lado, y la cara de la niña. Y uno se queda así. O sea, le digo, lo saludo, no lo saludo, le hablo, no le hablo. Y dice, no, mejor voy al otro lado para ver si el que está del otro lado tiene mejor cara. Porque nosotros encontramos a veces textos que nos confrontan, que nos hablan de nuestra manera de vivir, de las cosas que tenemos que abandonar y nosotros insistimos y nos aferramos. Y Dios te está diciendo, eso lo tienes que dejar. Esa relación no te conviene, esa amistad no te conviene, esa vida no te conviene, ese hábito no te conviene, no es para ti, te está destruyendo. Yo siempre les cuento de mi tío predicando en una iglesia en Chiriquí, en el campo, y que se fue la luz, y mi tío que era pastor, en ese momento dijo, ¿algún hermano que fume que me preste el encendedor? Y como 3 hermanitos, así en él. Hay hábitos que aunque uno dice, pero es que la Biblia no dice que no fume. La Biblia no dice que no fume, pero la Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tienes que cuidar tu cuerpo. Lo mismo con no emborracharse, con no esto, con no esto, con no esto. Y dice, es que por eso no me gusta tu iglesia, porque todo es un no, no, no. No es cierto. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son permitidas, pero no me voy a dejar dominar por ninguna, porque donde yo dejo que alguna conducta que me hace daño sea mi foco de control y me controle, entonces yo voy en camino hacia el desgaste y la destrucción. Pero tenemos argumentos y decimos, no, es que yo en el fondo no creo que Dios haya querido decir eso. Y de ahí que han surgido y siguen surgiendo
cientos y miles de personas en todo el mundo torciendo el texto bíblico para acomodarlo a sus propias pasiones, sus propias intenciones del corazón, sus propios deseos. Y hemos llegado el mundo a como está llegando. Hay muchos estudios que demuestran de manera interesante, uno podría decir que los países de Occidente. Sí, los países de Occidente, se ha demostrado que los países de Occidente que fueron fundados en sus inicios con principios bíblicos cristianos, judeocristianos como se les llamaba, alcanzaron más rápido un desarrollo cultural, social e inclusive industrial en leyes que otras naciones. Eso hay estudios. Y uno diría, claro, el Occidente tenía miles de años antes del cristianismo. No, estamos hablando del desarrollo que se da a partir de que se esparce el cristianismo. Pero uno diría, es que es el Occidente. Pero hay estudios que se han hecho que demuestran que países orientales, países como la India, alcanzaron, y hay países que se despegaron en su desarrollo cuando comenzaron a tomar como fundamento los principios de la Biblia. Y hay estudios que comparan dentro de la India, por ejemplo, ciudades con ciudades. Ciudades que tienen un fundamento dentro del politeísmo y de la idolatría contra pueblos o villas que tienen su fundamento en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia a la palabra de Dios trae vida, trae orden, trae relaciones sanas y trae un propósito hacia el futuro. El pueblo llegó, se unió en un mismo sentir, comunión. El pueblo escuchó la palabra, se emocionó, se lamentó, se alegró, compartió y luego se enteró que había que obedecer. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. Ese es el principio para un avivamiento. ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Queremos que se avive la obra de Dios? ¿Quieres ver a tus hijos servir al Señor? ¿Quieres tú servir al Señor? ¿Quieres que en tu casa no falte el pan, no falte la provisión, no falte la comunión en la familia, no falte la alegría y el sentido de caminar juntos? Que en medio de la adversidad tú puedas decir, el Señor está conmigo, el Señor es mi pastor, nada me hace falta. ¿Qué quieres para tu vida? Queremos que Dios haga, sí, pero ¿cómo Dios va a hacer? ¿A qué nos llama Dios? Dios quiere reconstruir, avivar, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Comunión, palabra, obediencia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos 14 días. Te damos gracias porque en los tiempos buenos y en los tiempos malos, tu gozo es nuestra fortaleza. Tú nos sostienes con tu mano derecha y haces camino donde parece que no hay. Señor, necesitamos que tu palabra se haga vida en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Señor, que esos esquemas mentales, esos paradigmas, que nuestras maneras de ver la vida no sean lo que reine en nuestros corazones y en nuestra mente, sino que sea tu palabra. Ayúdanos a rendirnos a ti de manera sencilla, como lo hacen los niños, de manera desinteresada y de manera confiada, porque tú tienes propósito para nosotros. Ayúdanos a ser de un mismo sentir mientras celebramos, Señor, hoy tu cena, la cena del Señor. Y yo quiero pedirle, hoy vamos a tener la cena del Señor, lo vamos a hacer diferente. Yo quiero pedirle a los pastores que estén aquí adelante.